En este programa hablaremos de lo bueno y lo malo de los videojuegos. Conoceremos cómo se desarrollan los títulos que llegan a tu consola y cómo compiten con otras formas de entretenimiento. Y no te despegues de la televisión, porque veremos las imágenes del recién estrenado Arkham City. What's wrong with you, B-Man? You come into Mr. J's home and start smashing into pieces. Don't you know he's sick? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión nuestro programa lo transmitimos desde el Electronic Game Show México en su 10ª edición. Las consolas, estos sistemas de entretenimiento electrónico surgen en los años 70 y de entonces a la fecha han evolucionado de una manera impresionante. Las primeras generaciones permitían interacción, digamos, rudimentaria. Ping pong, ¿recuerdan Atari? ¿Recuerdan Intellivision? Vamos a ver a lo largo de este programa cómo han evolucionado estos maravillosos sistemas. ¡Bienvenidos! Millones de polígonos por segundo, gráficos impresionantes, sonido digital de 5.1 canales, historias escritas hasta por guionistas de cine y televisión, incluso la posibilidad de jugar en tercera dimensión, son algunas de las características que ofrecen los videojuegos actuales. Pero no siempre fue así. Las primeras consolas eran dispositivos muy básicos para las exigencias de los gamers actuales. Aunque hubo varios intentos en las décadas de los 50s y 60s, se considera a la Magnavox Odyssey como la consola de primera generación. Lanzada al mercado en 1972, contaba con una memoria de 256 kilobits. En 1975 llegó Telegames Pong, del fabricante Atari, que permitía jugar el popular Pong, videojuego que puso de moda las llamadas maquinitas o arcadias. La segunda generación de consolas apareció en los 80, con el Atari 2600 y el Intellivision. Ambas detonaron lo que se conoce como la era dorada de los videojuegos. A pesar de contar con memorias de 128 kilobits y un despliegue gráfico de apenas 160 píxeles, se convirtieron en leyendas. ¿Quién no recuerda Pac-Man, Space Invaders, Frogger, Burger Time y Moon Patrol? Con la tercera generación llegaron el Nintendo Entertainment System, o NES, y el Sega Master System, también conocidas como la generación de los 8 bits, debido a que sus procesadores tenían ese poder de cómputo. Así nació la industria de los desarrolladores. Por primera vez, empresas ajenas a los fabricantes comenzaron a crear videojuegos. Paralelamente, floreció la era de las mascotas, con personajes como Mario, Sonic, Link o Alex Kidd. A principios de los años 90, hizo su aparición la cuarta generación de consolas con el Super Nintendo y el Mega Drive de Sega, consolas de 16 bits que comenzaban a mostrar el potencial de los videojuegos como entretenimiento que podría rivalizar con el cine o la televisión. A finales de los 90, las consolas de videojuegos dieron un salto cualitativo y cuantitativo con el Nintendo 64, PlayStation, Sega CD, Neo Geo y el 3DO. Todas ellas con procesadores de 32 bits, sonido estéreo digital y con historias más complejas en parte gracias a la tendencia de abandonar el cartucho como medio de almacenaje para el juego, y en lugar de ello usar los recién llegados CD-ROM. Para inicios del nuevo siglo, la sexta generación de consolas hizo su aparición con un poder de procesamiento nunca antes conocido, 128 bits. Xbox, PlayStation 2 y GameCube demostraron que los juegos no se limitaban más a esquivar fantasmas por un laberinto, sino que podían contar historias más complejas. Ejemplo de ellas son títulos como Halo, Silent Hill o Metroid Prime. Finalmente, en 2006, comenzó la llamada guerra de consolas de séptima generación con el lanzamiento de la Xbox 360, seguida de Wii de Nintendo y PlayStation 3 de Sony. Gráficos en alta definición, sensores de movimiento, controles inalámbricos, juegos en línea, contenidos descargables, sonido digital e incluso la posibilidad de escanear nuestra cara y usarla como avatar en el personaje principal del juego son algunas de sus características. Hoy día los juegos se almacenan en DVD de última generación o en discos Blu-ray y la capacidad de juego promedio es de 5 GB, muy lejos de aquellos 8 kilobits
con los que los primeros gamers se sorprendieron en aquel lejano 1972. Ya conocimos un poco de la historia de las consolas y los videojuegos. Sin embargo, no siempre nos platican todo lo que hay detrás de un videojuego para que tú lo tengas en tu consola. Horas y horas y horas de energía invertidas en desarrollo, diseño, programación, planeación. Vamos a conocer un poco más acerca de este proceso. Con ellos podemos probar nuestras destrezas cognitivas, retar nuestra memoria o convertirnos en superhéroes para salvar a la humanidad, pelear contra alienígenas y zombies o incluso pilotear naves espaciales y llegar a mundos fascinantes. Estas realidades alternas han captado la atención de millones de gamers desde su origen en los años 50. ¿Pero cómo se crean estos mundos virtuales? Todo comienza con una idea, el desarrollo de una historia al más puro estilo de un guión cinematográfico, su materialización gráfica y, por último, un toque de algoritmos matemáticos. Para empezar, necesitamos un personaje. Su creación depende mucho del tipo de videojuego que se vaya a desarrollar. Nuestros artistas en la parte conceptual empiezan a buscar referencias de fotos, de personajes de caricaturas tal vez o de lo que sea, y empiezan a diseñar algo con un estilo que se parezca a todo lo demás que vas a diseñar. Una vez que se tienen los bocetos, el siguiente paso es darles volumen y cuerpo, saltar a la tercera dimensión antes de darles la capacidad de movimiento. Pasamos al área de lo que le llaman rigging y animación, que básicamente consiste en construir una estructura interna para el personaje que es similar a un esqueleto, que tiene varios controles, y moviendo esos controles se puede, valga la redundancia, controlar cómo se van a deformar las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Además de los personajes, se tiene que construir el ambiente dentro del cual se podrá interactuar dentro del juego. Una ciudad, un bosque, otro planeta, todo depende de la idea original. Una vez que se tienen todos los elementos, hay que integrarlos empleando ecuaciones y reglas numéricas. En la parte de la programación, donde es ahí donde pues ya te metes a jugar con la matemática, ¿no? Para crear reglas de este juego, que si un personaje está cerca de otro, qué reacción tiene, si lo va a atacar, si lo va a evadir, si tomas un arma de por ahí, esa arma te va a dar más poder para que puedas vencer a otro tipo de enemigos, etcétera. El desarrollo de un videojuego en nuestro país es una industria en crecimiento. En la actualidad, el auge de los dispositivos móviles como smartphones y tabletas digitales abre nuevas oportunidades para que el talento nacional demuestre sus habilidades. Distinto tipo de arquitectura, etcétera, ¿no? Un aspecto muy interesante de los videojuegos es que hasta hace poco se consideraba que era para pequeños, para niños. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas consolas y los gráficos y contenidos tan interesantes y variados, hoy prácticamente no hay edad para jugar con estos videojuegos. Además, cada vez están pensados para hacerse mucho más fáciles y amigables de usar. No hay que tener, por un lado, un certificado de la NASA, y tampoco hay que ser de la generación súper joven como para traer el chip de los videojuegos insertados. Continuamos en Factor Ciencia. Regresando, presentaremos las imágenes del recién estrenado Arkham City. There's nothing wrong with you. Nice of you to say. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un club para los aficionados a los videojuegos. Esto buscando impulsar el talento de todos los que interesan este nuevo entretenimiento. Vamos a conocerlo. Detrás de estas imágenes hay más que un juego. Hay ciencia y tecnología, creatividad, muchas matemáticas y profundos conocimientos de inteligencia artificial y computación. A pesar de que México es el segundo consumidor a nivel mundial de videojuegos,
no figura entre los 10 principales productores de este tipo de entretenimiento. Nos damos cuenta de que en lo que se refiere a la producción es casi insignificante, o sea, son muy pocas las empresas que producen juegos. Pues como un sueño aquí en la escuela, ¿no? Poder dedicarse y vivir de lo que es hacer videojuegos, aunque la industria aquí en México es bastante difícil, ya que prácticamente no existe. Para sentar las bases de esta industria, en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional se fundó el Club de Videojuegos. Se trata de gamers, jugadores experimentados que dedican gran parte de su tiempo a esta actividad. Bueno, realmente a los videojuegos he sido aficionado desde niño, desde que iba en primaria. Mi hermano tenía una consola de juegos y cuando empezaron a salir las computadoras, me empecé a pegar yo mucho los juegos de computadora. En mi consola portátil, todo lo que viene siendo el trayecto de ida y vuelta a mi casa, todas las horas libres que tengo aquí y en mi casa, pues lo que tenga de libre. Sí, todo el tiempo libre que tenga lo dedico a eso. En 3 años, este club ha convocado a decenas de estudiantes que aportan sus conocimientos, pero también aprenden a explotar sus habilidades. Aprenden a integrar varios conocimientos como inteligencia artificial, programación, que llevan en la escuela normalmente, con otros como modelación o programación de dispositivos móviles o de consolas para que no llevan dentro del área de ingeniería, ¿no? Una habilidad indispensable para la producción de videojuegos son las matemáticas. Los jóvenes programadores deben aprender mucho más de lo que habitualmente se enseña en el salón de clases. Pues sí se utilizan bastantes matemáticas, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, son muy utilizadas. Para 2 dimensiones se utiliza mucho lo que es geometría analítica, para 3 dimensiones se utiliza mucho lo que es cálculo vectorial. También tienen que aprender complejos algoritmos de inteligencia artificial para que sus personajes adopten el comportamiento deseado. Si queremos que un enemigo esté persiguiendo constantemente al protagonista, tendremos que usar algún algoritmo de inteligencia artificial que constantemente esté obteniendo la posición de la pantalla del jugador. Y cuando algo no marcha bien en la programación, hay muchos jóvenes expertos para resolver los problemas. Uno lo ve como una oportunidad de compartir conocimientos con otros estudiantes. El club mismo pues es un punto de encuentro entre los alumnos que tienen esta misma inquietud y como ellos lo mencionaron en su momento, pues también es para ellos una oportunidad de enseñarse unos a los otros. Los estudiantes ya han creado sus videojuegos y los presentarán este año en el Foro Mexicano de Profesionales de los Videojuegos. Bueno, yo estoy trabajando en un juego de plataformas cuyo personaje principal va a ser un muñeco de palitos. La dificultad de un juego de plataformas es tanto la física como la inteligencia artificial de los enemigos. Estamos desarrollando un thriller, un survival horror, que es un tipo de videojuego en lo que tienes que escapar de diferentes peligros en 3D. Yo un día se me ocurre agregar a un nuevo personaje que haga algo que no ha salido innovador, yo poder hacerlo, más que nada es la creatividad que yo quiera, la puedo poner en un videojuego. Ya conoces este club de aficionados al entretenimiento electrónico. En el futuro, cuando conectes tu consola favorita para jugar, recuerda toda la ciencia y tecnología que hay detrás de cada partida. El desarrollo de la industria de los videojuegos hoy y la generación de los gráficos tan detallados como los que tengo aquí a mis espaldas se generan gracias a un método que se utiliza hace miles de años. Se llama teselado. Es una técnica que permite crear los gráficos, paisajes, personajes y otros elementos dentro de un videojuego. Consiste en capas de millones de polígonos que al unirse forman texturas muy realistas. We begin with no tessellation, just the baseline mesh. As we increase the level of tessellation, you see the terrain and water surface fill in with increasingly realistic-looking texture and volume. All the additional vertices are created by the Fermi tessellation engine from the baseline geometry mesh. Displacement mapping is applied to the water and island terrain.
Each vertex is displaced from the baseline mesh procedurally, using noise functions. The tessellation engine creates on the order of 1,000 times more vertices than were passed to it by the CPU, effectively 1,000 times more fidelity. Pero no solamente sirve para diseñar mejores escenarios. El teselado busca replicar toda la física del mundo real, incluidos gestos faciales, peso, gravedad y movimiento. Por ejemplo, la física del cabello humano. In this demo, a character's hair is fully simulated, created, and rendered on the GPU using a combination of hardware tessellation, geometry shading, and compute. Add the force of wind, and the hair moves naturally. Hardware tessellation allows developers to create rich geometry efficiently and interactively. Using DX11's tessellation functionality, we are able to create over 18,000 strands from only a few hundred simulated strands. Las nuevas tecnologías han servido de impulso a la industria de los videojuegos, pero no solamente en el aspecto tecnológico y de características en términos de la funcionalidad, la super definición con la que vemos hoy los videojuegos y la potencia que tienen los equipos que son fabricados para ello. Ha servido también para conectarnos de una forma distinta. Las redes sociales hoy juegan un papel fundamental en los videojuegos. Se trata de compartir, de que hagas comunidad, de que hagas equipo y de que compartas tu experiencia para retroalimentar la experiencia de todos. Se trata al final de que la ciencia y la tecnología, impulsando los videojuegos, contribuyan a que te comuniques mejor. Continuamos en Factor Ciencia. Dentro del marco del Electronic Game Show aquí en la Ciudad de México, se está llevando a cabo también el World Cyber Games, y es un concurso que busca justamente unir a quienes son fanáticos de los videojuegos y llevarlos a su expresión más competitiva y deportiva. Esto aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, a nivel mundial se está llevando a cabo también desde hace prácticamente 11 años un concurso muy particular. Se trata del Imagine Cup. Y es una copa que organiza Microsoft en el cual el reto no se trata de entretenimiento, se trata de convocar a los jóvenes para que a través del uso de las nuevas tecnologías se resuelvan retos muy particulares, retos que interesan e importan a todo el mundo. Hablamos de hambruna, hablamos de medio ambiente, hablamos de cómo salvar a nuestro planeta de muchos de los problemas que hoy tenemos. Desarrollar un videojuego que, además de aprovechar las características y posibilidades de la última tecnología disponible, pero que adicionalmente tenga un contenido y mensaje social, fue la meta que se trazaron los integrantes del equipo FOMIS, integrado por 4 mexicanos que participaron en el Imagine Cup organizado por Microsoft. Crónicas de Balaam es el título del juego con el que concursaron. Para diseñarlo, tomaron los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU y los transformaron en una aventura que permitirá a los niños aprenderlos y, sobre todo, comprender sus alcances. Y aquí el usuario toma el rol de un jaguar, un boy scout llamado Balaam, que quiere ganar las insignias del milenio. Cada una de esas insignias pues, se relaciona con un objetivo del milenio de las Naciones Unidas. Y pues en el primer nivel, Balaam cosecha arroz para ayudar a alimentar a su comunidad. En otro cuida a un bebé panda para que no muera de hambre. Y más que nada se trata de crear conciencia sobre los problemas que enfrenta la humanidad a través de, bueno, de esta historia de Balaam y sus retos. Crónicas de Balaam se encuentra en desarrollo. La intención del grupo FOMIS es que pueda descargarse de la plataforma Live de Microsoft y forme parte de la oferta de juegos para Windows Phone. Pero los primeros niveles bastaron para que este proyecto quedara entre los 5 mejores del mundo en la edición del Imagine Cup celebrada en Nueva York. Que ellos fueron uno de los 5 mejores equipos en todo el mundo en el tema de videojuegos. Entonces eso hace que México se perciba como un país más innovador y con gente lista para el tema de videojuegos. El equipo FOMI señala que el éxito tras las Crónicas de Balaam es el grupo de trabajo que lo creó. Y bueno, nuestro equipo tiene una característica muy importante, que desde el año pasado y este año se confirmó, es que es multidisciplinario, en el sentido de que pues tenemos programadores, hay otro compañero que es de preparatoria, el cual estudia gastronomía y hotelería, y pues bueno, servidor que es abogado. Entonces, eso es lo que le permite al juego tener una visión, una perspectiva diferente a quizá a lo que pudieran tener únicamente programadores.
El primer nivel del juego está disponible como demo para jugar en PC. La versión definitiva para las plataformas Live de Xbox 360 y Windows Phone 7 se lanzará próximamente. Vamos a conocer otro videojuego surgido del talento y la imaginación de los mexicanos. Taco Master es una de las aplicaciones más bajadas en las tiendas de descargas de Internet. Se trata de un maestro taquero que recluta a un aprendiz. En la pantalla tendrás tortillas y todos los ingredientes necesarios para preparar los tacos y atender las órdenes de los desesperados comensales. Fue desarrollado por Kashan Games, el estudio mexicano radicado en Jalisco, que actualmente trabaja en otros 15 videojuegos para dispositivos móviles y uno para la consola Wii. Taco, 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 taco. Accomplish your fate. Taco. Un aspecto relevante de la industria de los videojuegos es que es una de las industrias que un mejor desarrollo en términos comerciales y financieros ha generado. Hoy genera mucho más dinero que la industria del cine y que la industria de la música, y es incluso una plataforma de lanzamiento para nuevos productos justamente relacionados con estas industrias paralelas. Es además uno de los principales posicionadores de contenidos hoy día. La sólida industria de los videojuegos genera tantas ganancias como la poderosa maquinaria de Hollywood. Se sustenta en una de las asociaciones más exitosas del siglo XXI, negocio e innovación. Un claro ejemplo es Uncharted 3, para PlayStation, uno de los lanzamientos más esperados de este 2011 debido a la calidad de sus gráficas, la definición de sus personajes y sus complejos mundos. Un producto que combina talento tecnológico y económico, el resultado de una superproducción. We had a pretty big team. We finished the game with, I don't want to discount anybody, but to my knowledge, we finished the game with about 120, 130 people in-house, plus a lot of outsourcing help, a lot of help from other Sony studios as well, just to make sure that the game... La batalla entre el cine y los videojuegos se ha mantenido en los últimos 10 años con casos donde los resultados han sido realmente cerrados. La consultora especializada Business Management comparó dos grandes fenómenos comerciales. El primero, la película Avatar, de la 20th Century Fox. El segundo, el videojuego para Xbox, PlayStation y PC, Call of Duty, Modern Warfare 2. Ambos lograron superar los $1.000 millones, uno en taquilla y otro en ventas. Al analizar los costos asociados a la inversión para el desarrollo, publicidad y venta unitaria, el largometraje resultó ganador. Sus ganancias netas fueron de $990 millones contra 750 millones que tuvo el juego. Sin embargo, hay comparaciones en que los videojuegos son superiores por mucho. Titanic, por ejemplo, acumuló $1.8 mil millones durante su estancia en cartelera. Sin embargo, Guitar Hero 3 recaudó $2.000 millones. Y el negocio amenaza con crecer. De acuerdo con la consultora PricewaterhouseCoopers, la industria de los videojuegos generará ingresos para el 2012 por casi $70.000 millones. Una derrama basada en gran medida en mercados cautivos, como el que existe en México, el principal consumidor de videojuegos en América Latina. Representa 40% del mercado. Tan solo este 2011, la industria generará en nuestro país ganancias por $14.000 millones, 10% más que el año anterior. Para mantener este sólido negocio, los desarrolladores se mantienen al día. El desarrollo de los videojuegos se basa en el estudio puntual de las tendencias del mercado. You take that and just kind of build on it, you know, something that has already been proven that people liked and people had fun with. You just kind of take that functionality and just continue to build on it and try to give players another fun experience. Es así como esta industria genera emoción desde tu consola hasta los grandes corporativos. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que hemos revisado cómo la industria de los videojuegos se ha visto beneficiada de tanto avance tecnológico sea de tu agrado. Platícanos en @FactorCiencia en Twitter qué temas quieres escuchar y ver.
Este en particular, tú lo escogiste y te lo agradecemos. Los dejo, pues, con este tráiler en particular que les va a encantar ver. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia. I hope you're doing your best here, Matt. Because I've just had a horrible thought. We could both actually die here tonight. What's wrong with you, B-Man? You come into Mr. J's home and start smashing into pieces. Don't you know he's sick? Meet Mr. Hammer. He's gonna teach you some manners. More! Bravo! There's nothing wrong with you. Nice of you to say. But you of all people should know there's plenty wrong with me. We're coming to the end, aren't we? And you see what I've been planning all along? You'll just die.